Hola, soy Alba. Celebraron fiestas sin mí, borraron mi nombre de los registros familiares y le dijeron a la gente que yo había pasado página, pero lo que realmente hicieron fue robar todo lo que yo les había ayudado a construir a mis espaldas. Hasta que una cláusula olvidada, un rastro de papel, convirtió el silencio en poder. ¿Alguna vez te han traicionado las personas que más querías y has tenido que elegir entre la justicia o la paz? Antes de empezar, ¿a qué hora estás viendo esto y desde dónde? Cuéntanoslo en los comentarios. Os leo a todos. Fue un domingo a principios de primavera cuando descubrí que mi familia había organizado una fiesta sin mí. Regresaba de visitar a un cliente en el sur de Madrid cuando pasé por delante de la casa de mis padres en la urbanización Monteclaro. Los globos se agitaban con la brisa. Los coches llenaban ambos lados de la acera y una pancarta impresa profesionalmente rezaba: celebrando nuestro pilar. Los 10 años de Carla dirigiendo Transportes Bonilla. Carla, no nuestros padres, no la familia, solo ella. Aparqué 2 casas más abajo y me quedé quieta al volante. No sabía qué dolía más, el hecho de no haber sido invitada o el hecho de no estar sorprendida. Mientras crecía, solía creer que las cosas se equilibrarían, que el trabajo duro se notaría, que si simplemente seguía apareciendo, ayudando, tomando las decisiones correctas, yo importaría. Pero últimamente, ser invisible no era solo una fase, parecía intencionado. Me alejé antes de que alguien me viera. En casa, saqué una caja de plástico con viejos recuerdos que tenía intención de organizar. Eran en su mayoría boletines de notas amarillentos, entradas de cine descoloridas, una pulsera de la amistad de tercero de primaria. Pero cerca del fondo, encontré la horquilla de plata. Estaba grabada con una sola letra: A. Mi madre me la dio por mi 16 cumpleaños. Me dijo: mientras lleves esto, siempre te veré fuerte. En ese momento, me hizo sentir que importaba, que ella me veía. Ahora, no estaba tan segura. La volví a guardar en su bolsa de terciopelo y la deslicé bajo unos jerseys de invierno, sin estar lista para decidir qué hacer con eso todavía. Esa noche, mientras recalentaba unas lentejas que habían sobrado, mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi dejo que saltara el buzón de voz, pero algo en mí me dijo que contestara. Alba. Una voz masculina dijo: soy Gerardo Huelves. Fui el abogado patrimonial de tus padres. Siento llamar de improviso, pero he querido hacer un seguimiento sobre el papeleo de la transición del fideicomiso. Nunca devolvió su copia. Fruncí el ceño. ¿Qué papeleo? Hubo una pausa. Se envió hace 3 meses. Por burofax a su apartamento en Alcorcón. Nunca recibí nada, dije. ¿Tendría un momento para reunirnos en persona?, preguntó. Creo que necesitamos revisar algunas cosas juntos. A la mañana siguiente, fui a la oficina de correos. La funcionaria comprobó el historial de reenvíos de mi buzón. Aparentemente, mi nombre había sido eliminado temporalmente debido a un formulario de cambio de servicio firmado digitalmente por mi hermana. Lo siento, dijo la mujer. Dice que la dirección se actualizó solo a nombre de Carla Bonilla. No respondí. Simplemente asentí y caminé de regreso a mi coche, con los oídos zumbando. Me presenté en el despacho del señor Huelves al mediodía. Me recibió con una mirada cautelosa y me condujo a una sala de conferencias tranquila con las persianas medio bajadas. Quiero ser claro, comenzó. Lo que le voy a mostrar hoy se basa en las instrucciones más recientes de sus padres, pero puede que le sorprenda. Puso una copia de los documentos actuales del fideicomiso sobre la mesa. Las firmas eran reales. El sello notarial estaba allí. Mis padres habían cedido legalmente cada propiedad familiar, terreno y acción de la empresa a Carla. ¿Todo?, susurré. Sé que esto es difícil, dijo. Pero pensé que usted había visto esto antes. Sacudí la cabeza lentamente. Señor Huelves, en la versión anterior, ¿yo estaba incluida? Él asintió. Sí, como coheredera. Esa versión todavía está en nuestros archivos. A menos que la revoquen formalmente, debería seguir. Hizo una pausa, se levantó y caminó hacia su caja fuerte. Con manos cuidadosas, sacó un sobre color crema, grueso y sellado, con una pegatina dorada. Esto, dijo, era para usted. Está fechado 6 meses antes de los nuevos documentos. Sus padres lo dejaron ellos mismos. Lo miré fijamente.
de repente consciente de lo frías que sentía las manos. ¿Por qué nunca recibí esto? Él suspiró. Su hermana lo recogió el día que se suponía que debía hacerlo usted. Dijo que se lo entregaría. Por supuesto que lo hizo. Rompí el sello lentamente y desdoblé la carta del interior. Mis ojos escanearon la primera línea y se me encogió el estómago. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la página tembló en mi mano. La carta dentro de ese sobre no era solo sentimental, era legal. Una copia compulsada ante notario del documento original del fideicomiso, clara como el agua, nombrándome copropietaria al 50% de los bienes inmuebles de mis padres y su fondo de pensiones, con fecha de hace 14 meses. La firma de mi madre, la de mi padre también, y luego en el margen, una nota adhesiva impecable con la letra del señor Güelves. Para Alba. Copia retenida. Me senté en un silencio aturdido mientras él se levantaba silenciosamente para darme un momento. Hace 14 meses. Eso fue antes de que Carla se mudara de nuevo a la casa después de su segundo divorcio. Antes de las repentinas cenas familiares semanales a las que ya no me invitaban. Antes de que empezara a preguntarme si me estaban echando poco a poco o si simplemente había empezado a desvanecerme por mi cuenta. Le daré tiempo con ello, dijo el señor Güelves suavemente, colocando un vaso de agua a mi lado. Lléveselo a casa y Alba, no se apresure a responder. Procéselo primero. Le di las gracias, las palabras apenas se formaban. Mientras conducía a casa, la carta descansaba en el asiento del copiloto como un peso muerto. Mis dedos seguían crispándose, deseando llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿Mis padres? ¿Mi hermana? No estaba lista para gritar. Aún no. En casa, me senté en el borde de mi sofá, con la carta aún en la mano, e hice algo que no había hecho en años. Lloré. No el tipo de sollozo que viene de un corazón roto, sino ese llanto hueco y frío que surge cuando te das cuenta de que algo no fue un accidente. Fue una elección, una estrategia, una decisión en la que ni siquiera te invitaron a opinar. Entre lágrimas, empecé a anotar números. Yo había sido la que les ayudó a pagar la segunda hipoteca después de la crisis inmobiliaria. 72.000 euros en total, a lo largo de 6 años. Eso incluía la fontanería de emergencia, el tejado nuevo y el impuesto de sucesiones sorpresa en 2020. Cada vez que ayudaba, mi madre lo llamaba un favor familiar. Aparentemente, esos favores no venían con un asiento en la mesa. Más tarde, esa tarde, conduje hasta el taller mecánico de mi padre en un polígono industrial. El lugar lucía exactamente igual que hace 20 años. El mismo revestimiento de chapa, el mismo timbre chirriante en la entrada. No lo había visitado en meses. Papá estaba sentado detrás del mostrador, hojeando facturas. Levantó la vista y me dio una sonrisa educada y neutral. Sin calidez, solo reconocimiento. No te esperaba hoy, dijo. Me encogí de hombros. Pensé en pasar a saludar. El aire estaba cargado de aceite de motor y distancia. Mis ojos se dirigieron a la pared del fondo. La placa de fundadores que habíamos instalado hace 10 años. Yo misma la había diseñado. Solía incluir mi nombre junto al de Carla bajo el de nuestros padres, pero ahora la franja dorada bajo fundadores tenía solo 3 nombres. El mío había desaparecido. Me acerqué, fingiendo admirar el brillo. ¿Se actualizó la placa? Él no levantó la vista. Carla ha estado ayudando más últimamente. Se lo ha ganado. Me mordí el interior de la mejilla con fuerza. Así que borrar el nombre de alguien ahora cuenta como un ascenso. Él se encogió de hombros. Te mudaste. Estás haciendo tus propias cosas. Claro, mis propias cosas. Pagar su hipoteca, gestionar la logística en 5 provincias, vivir sin reconocimiento. Salí antes de decir algo que no pudiera retirar. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la mesa de mi cocina y abrí el portal online del registro de la propiedad. Escribí la dirección de mis padres y revisé el historial de escrituras. Allí estaba. Hace 3 meses, la casa había sido transferida legalmente a Carla Bonilla, sin mención de copropietario, sin fideicomiso, solo un cambio limpio y silencioso. Y luego encontré el segundo documento, la transferencia de la parte de nuestro padre en la nave del almacén familiar, también a Carla, sin anuncio, sin discusión. Así que por eso el abogado me contactó. Legalmente,
Tenía que notificar a cualquiera que figurara en un fideicomiso anterior antes de que el cambio pudiera finalizarse. No me habían olvidado. Habían intentado ocultarlo. Salí fuera, con el documento patrimonial todavía en mi mano, los bordes arrugándose bajo mi agarre. El cielo se estaba volviendo rosa mientras el sol se ocultaba tras la chimenea del vecino. Me senté en el bordillo justo cerca del buzón y miré mi nombre en la carta de nuevo. Claro, formal, válido. Me borraron en el papel, murmuré en voz alta, porque pensaron que no lucharía. Mi teléfono vibró en mi regazo. Un mensaje de Carla. No hagas de esto un lío. Nunca estuvo destinado a ser tuyo de todos modos. Esa frase no fue solo cruel. Confirmó todo y encendió un fuego en mí. Miré fijamente ese mensaje de Carla hasta que la pantalla se atenuó. No por el shock, ya había pasado por eso, sino por algo más frío, más pesado, resignación mezclada con determinación. No dormí mucho esa noche. Me quedé en la cama con la lámpara encendida, releyendo los papeles del fideicomiso, el mensaje y mis notas, y tomé una decisión. El domingo por la mañana llegó con el mismo sol brillante de Madrid que había calentado mi infancia, excepto que ahora se sentía quirúrgico. No me peiné, no me puse perfume, ni siquiera me molesté con los huevos rellenos que mi madre siempre esperaba que llevara. En su lugar, cogí una tarta de supermercado y una botella de vino tinto barato, sin nota escrita a mano, sin amor horneado, solo lo suficiente para cumplir con el requisito tácito de traer algo. Su entrada de garaje ya estaba llena para cuando llegué. Algunos de los amigos de la parroquia que reconocí estaban merodeando con rebecas pastel y blusas florales, charlando con Carla cerca de la puerta. Parecía salida de una revista del corazón. El pelo ondulado, el vestido entallado, la risa lo suficientemente alta para exigir atención. Esperé hasta que la conversación cambió antes de acercarme. Carla se giró, sonrió tensamente. «Oh, has venido», asentí, entregándole la tarta. La tienda no tenía tu favorita, así que improvisé. La cogió con una mano manicurada, sus ojos recorriendo mi atuendo. Pantalones de vestir sencillos y una blusa azul marino. Nada que criticar, nada que alabar, neutral. Dentro de la casa olía a pan de ajo y ambientador de rosas, familiar pero estéril. Mi madre estaba en la cocina dirigiendo a una adolescente que no conocía con las bandejas de servir, probablemente una voluntaria de la iglesia. Me vio y juntó las manos. «Es tan agradable tener a mis dos niñas aquí», arrulló, con los ojos fijos en Carla, especialmente a la que ha estado aquí en las buenas y en las malas. Tragué saliva. No era ira, no era dolor, solo datos. Una línea archivada en la creciente carpeta del caso en mi mente. El almuerzo fue tipo buffet. Me serví la última, cogí la porción más pequeña y me dirigí hacia el sillón de la esquina, pero Carla señaló al comedor. «Te hemos guardado un sitio en la mesa grande», dijo, con voz empalagosa. «Solo por hoy», intervino mamá detrás de ella, «aunque siempre has preferido el sofá». Me senté en la mesa de los adultos, no por orgullo, sino por estrategia. Una pequeña charla zumbaba a nuestro alrededor. Planes de jubilación, ensayos del coro, el trabajo de caridad de Carla, y entonces, con un tintineo de su copa, se puso de pie. «Solo quería agradecer a todos por apoyar mi nueva iniciativa», dijo, radiante. «La Fundación Carla Gracia para Mujeres en Rehabilitación». Aplausos, flashes de cámaras, mi madre secándose los ojos. «Los fondos iniciales provienen del patrimonio familiar», añadió Carla casualmente. «Mis padres creen en lo que estoy haciendo y me siento honrada de llevar adelante el legado familiar». Miré fijamente mi copa de vino. Las gotas rojas se aferraban al borde como pruebas. Ese dinero, parte de él era mío, o se suponía que lo era. Después del almuerzo, comencé a recoger los platos como siempre había hecho. Mis manos se movían en piloto automático, recogiendo tenedores, apilando platos. Pero justo cuando alcanzaba el último vaso, mi padre apareció a mi lado. «No te preocupes por eso. Carla lo tiene controlado ahora», como si yo fuera una becaria cuyo contrato había terminado. «Por supuesto que sí», dije suavemente. Cuando me di la vuelta, Carla se inclinó, su aliento cálido contra mi oído. «Tienes suerte de que te dejara venir hoy». Eso fue todo. Necesitaba respirar, necesitaba espacio. Me excusé y me dirigí por el pasillo hacia el baño de invitados, el que yo había pintado para ellos hace 6 años durante la recuperación de mamá. Aún olía a saquitos de lavanda
y limpiador de pino. Cerré la puerta con pestillo y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, no por la edad, sino por el esfuerzo inadvertido. Vinieron flashes, imágenes, no recuerdos. La vez que vendí mi colección de cámaras antiguas para pagar al abogado del accidente de Carla. La Navidad que me salté el viaje a Canarias porque papá necesitaba neumáticos nuevos. La forma en que mamá había llorado cuando le di un Toyota usado tras su operación. Y cómo le dijo a todos en la iglesia que fue idea de Carla. Abrí el armario para coger un pañuelo y noté un sobre grueso metido entre cupones viejos y paracetamol caducado. Se me encogió el estómago. Lo saqué. Era una invitación. Cartulina color crema con bordes dorados. Cena de fundadores. Honrando a Carla Gracia Bonilla como única portadora del legado de la visión de la familia Bonilla. La fecha, el mes que viene. Me senté en la tapa del inodoro leyéndolo de nuevo. Estaban organizando un banquete con fondos familiares para celebrar la reescritura de la historia, para brindar por ella por robar lo que yo construí. Y ya ni siquiera eran sutiles. Tiré de la cadena sin usar el inodoro, me lavé las manos lentamente y abrí la puerta. Carla estaba en el pasillo, charlando con alguien sobre listas de invitados y si servir pollo o ternera. Pasé justo por su lado, sin pausa, sin confrontación, solo un susurro. Espero que disfrutes de la última comida donde nadie cuestione tus mentiras. No esperé una reacción. No la necesitaba porque no iba a gritar, no iba a llorar, pero iba a cambiarlo todo, un documento a la vez. La mañana siguiente llegó sin alarma. Ya estaba despierta. Apenas había dormido, pero no me sentía cansada, solo concentrada. Era un extraño tipo de claridad, la clase que solo obtienes cuando no queda nada que perder. Pedí un día de asuntos propios en el trabajo, diciéndole a mi supervisor que necesitaba gestionar un papeleo familiar. No di más detalles, no lo necesitaba. Después de un café rápido y un momento para comprobar que los documentos seguían en mi bolso, me dirigí al centro. El viaje hasta los juzgados y el registro fue tranquilo, sin radio, solo el zumbido de la carretera y mi propio pulso en los oídos. La cola en la oficina del registro era misericordiosamente corta. Rellené el formulario para los registros de propiedad pública, sintiendo el sudor bajo mi camisa mientras escribía mi nombre. Lo entregué con una sonrisa educada. Luego me senté a esperar. 10 minutos después, un funcionario me llamó y deslizó una carpeta sobre el mostrador. Dentro estaban las escrituras recientes y los documentos legales vinculados a nuestras propiedades familiares, incluida la casa de la sierra en Cercedilla. Esa casa siempre había sido un sueño. El padre de mi padre la construyó a mano, y cada verano mientras crecía, era donde escapábamos del calor de Madrid y de la tensión familiar. Solía creer que si alguna vez íbamos a sanar, sucedería junto a esas montañas. Pero el papel en mi mano decía lo contrario. Allí estaba, una escritura de donación con fecha de hace solo 3 meses, transfiriendo el título únicamente a Carla, firmada, notariada y sellada. A primera vista, parecía legítima, pero entonces lo vi. La línea de la firma, Ramón C. Bonilla. Los bucles estaban mal, la inclinación era incorrecta. Era casi, pero no del todo, su letra. No necesitaba un perito calígrafo para decirme lo que ya sabía. Había visto esa firma antes, hace años, en una autorización para una excursión escolar cuando papá estaba en Bilbao por un trabajo. Mamá la había firmado, murmurando. Diría que sí de todos modos. En aquel entonces pensé que era inofensivo. Ahora no estaba tan segura. Imprimí 2 copias, las coloqué suavemente en mi carpeta y salí del edificio con una especie de calma entumecida. No me apresuré, no envié mensajes de texto a nadie. En su lugar, llamé al señor Ledo, el antiguo abogado de la familia. Se había jubilado hace 2 años, pero aún mantenía un despacho en casa en el barrio de Salamanca. Cuando le conté lo que había encontrado, dudó, pero accedió a verme esa tarde. En el momento en que entré en su estudio, iluminado por el sol, me sentí de nuevo como si tuviera 12 años, sosteniendo la mano de papá durante una actualización del testamento. El señor Ledo tenía ese tipo de presencia, firme, tranquila, confiable. Escuchó atentamente. No interrumpió ni una vez mientras yo exponía los documentos. Luego cogió la escritura, se ajustó las gafas y frunció el ceño. «Esta firma es extraña», murmuró. Asentí.
Creo que fue falsificada por mi madre. No pareció sorprendido. He visto que esto suceda antes, dijo lentamente. Pero lo que hace esto interesante es que tu padre creó un fideicomiso de contingencia a tu nombre hace 10 años. Parpadeé. ¿A qué? Un fideicomiso, o más bien una cláusula de salvaguarda, dijo, que se activa si él es declarado incapacitado o si hay evidencia creíble de manipulación financiera. Este documento, si se demuestra falso, podría activarlo. La habitación se quedó quieta. ¿Anularía eso el testamento actual?, pregunté. Si el fideicomiso es válido y se cumplen las condiciones desencadenantes, sí, dijo. Podrías reclamar efectivamente el control legal de una gran parte del patrimonio. Salí de su casa con manos que parecían pertenecer a otra persona, temblorosas pero firmes. No lloré, no lo celebré. En su lugar, llamé a un notario móvil y a un perito calígrafo. No quería un tribunal todavía, pero quería estar lista. Quería la verdad documentada, verificada y preparada como una armadura. De vuelta en casa, escaneé cuidadosamente cada página en una carpeta segura en la nube. La llamé Archivo Bonilla. Solo teclearlo me daba ganas de vomitar. Esa noche, mientras me servía té, mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. La transcripción apareció unos segundos después. Sea lo que sea en lo que estás hurgando, para. No estás pensando con claridad. No querrás destruir esta familia. Le di al play. Era la voz de mi madre, suave, medida, tranquilizadora, como una nana mezclada con veneno. Tenía razón en una cosa. No quería destruir a la familia. Solo quería que dejaran de destruirme a mí. Para el viernes por la tarde, tenía todas las piezas que necesitaba, solo que no tenía la voluntad de mirarlas de nuevo. El perito calígrafo me envió el informe digitalmente y lo confirmó en términos sencillos y sin emociones. La firma en la escritura de donación exhibe desviaciones significativas y es altamente improbable que haya sido escrita por el mismo individuo que firmó documentos anteriores bajo el nombre de Ramón C. Bonilla. Era todo lo que temía y todo lo que necesitaba. Guardé el archivo en mi carpeta encriptada junto con las copias escaneadas del fideicomiso original y la versión más nueva que tenía mi nombre borrado. Llamé a la carpeta Integridad de la Herencia. Era el tipo de nombre que sonaba a protocolo de seguridad corporativa. Quizás porque sabía que a lo que me enfrentaba no era solo un problema familiar. Era coordinado, calculado. Esa noche intenté cocinar, pero terminé dejando que la sartén humeara. Mi apetito había desaparecido, reemplazado por una inquietud que ni siquiera el sueño podía calmar. El sábado pasó borroso, supermercado, colada, pasar la aspiradora por el mismo punto de la alfombra 3 veces. No quería pensar, pero mi cuerpo sabía que me estaba preparando para algo. Entonces, el domingo por la mañana, llegó un mensaje de texto de Carla. Mamá quiere un brunch en el Café de Oriente, terreno neutral. Deberíamos hablar todos. No traigas drama. Lo miré fijamente durante un largo momento. Luego escribí de vuelta. Estaré allí. No fui para hacer las paces. Fui para medir la distancia entre quién pensaban que era yo y en quién me había convertido. El Café de Oriente en el centro de Madrid tenía paredes elegantes e iluminación cálida, croissants caros y huevos poco condimentados. No era mi tipo de lugar, pero era perfecto para la gente a la que le gusta ser vista. Cuando entré, ya estaban sentados. Mamá llevaba una de sus americanas color coral, como si tuviera algo importante que decir. Carla se levantó cuando me vio, con los brazos abiertos como si fuéramos amigas perdidas hace mucho tiempo. Alba, dijo, y besó el aire cerca de mi mejilla. Me alegro de que hayas venido. Di media sonrisa y me senté. El camarero trajo copas de cava. Las rechacé. La conversación comenzó con una charla ligera. El tiempo, anuncios de la parroquia, la valla nueva de un vecino, pero Carla dirigía cada tema. Gesticulaba con confianza, citaba las escrituras para justificar algún punto sobre el perdón e incluso soltó algunas falsas modestias sobre una gala benéfica reciente. Entonces mamá se inclinó hacia adelante, tocó mi muñeca ligeramente y dijo: «Lo entenderás algún día, Alba. No queríamos cargarte con cosas de propiedades. Siempre has sido más sensible». Esa palabra de nuevo, sensible, no era solo una palabra, era un despido.
Una forma de dejarme al margen y aún así sonar maternal. Sentí el calor subiendo detrás de mis orejas. No iba a perder el control. No aquí. No por ellos. Me limpié los labios con mi servilleta y la coloqué suavemente sobre la mesa. Puede que sea sensible, dije suavemente, pero no soy ciega y no soy pequeña. Ya no. Sus expresiones se congelaron a mitad de la sonrisa. Me levanté, saqué mi cartera y dejé un billete de 20 euros en la mesa por mi tortilla intacta. Carla parpadeó. Alba, vamos, no seas dramática. No la miré. El drama requiere actuación. Yo simplemente he terminado de fingir que esto no es real. Me giré para irme, dando pasos lentos y medidos. El tipo de salida que haces cuando el silencio habla más fuerte que los portazos. Pero ella no pudo evitarlo. «¡Estás exagerando!», gritó Carla tras de mí. «Nadie está tratando de quitarte nada». Me detuve en el puesto de la anfitriona, miré hacia atrás por encima de mi hombro. «Curioso», dije. «Eso es exactamente lo que dicen los papeles». Afuera, el aire se sentía afilado y honesto. No lloré, no temblé. Simplemente caminé porque no estaba cerrando un capítulo. Me estaba preparando para escribir uno bajo mis propios términos. La puerta de cristal de la oficina del registro se cerró tras de mí, bloqueando los sonidos del tráfico y el zumbido del centro. Me quedé en el pasillo estéril por un momento, aferrando el sobremanila que no había tenido la intención de traer conmigo. Dentro estaban mis preguntas y quizás finalmente algunas respuestas. Me acerqué a la ventanilla, di mi nombre y solicité copias de las transferencias de propiedad archivadas bajo los nombres de mi familia en los últimos 5 años. Estaba preparada para que me dieran largas, pero el funcionario apenas levantó la vista. «Vaya a la estación de trabajo 3. Están digitalizados», dijo, deslizando una tarjeta de visitante de plástico hacia mí. Caminé hacia el monitor, inicié sesión y comencé a teclear. La escritura apareció rápido, más limpia de lo que esperaba. Una propiedad en la sierra transferida de Ramón C. Bonilla a Carla L. Bonilla archivada con un sello de notaría digital al final, pero un detalle arañó mi atención: la fecha. La escritura había sido notariada el mismo fin de semana que papá estuvo en el hospital por un leve ictus. Lo recordaba porque yo misma lo había llevado allí y me senté en la sala de espera del escáner con un café rancio y una manta que él llamó demasiado rosa. No había forma de que hubiera firmado nada esa semana. Entonces noté algo más: el nombre del servicio notarial, Notaría Digital de Madrid, División Remota. Copié el número de registro y lo verifiqué online. El notario estaba registrado a nombre de una mujer llamada Mónica Varela, la compañera de universidad de Carla. Ni siquiera me sentí enfadada. No de la manera explosiva que la gente espera. Lo que sentí fue un cambio frío en mis huesos. Esto no era solo manipulación, era fraude. Imprimí todo: el archivo con fecha anterior, la información del registro, la escritura completa. Mientras salía del edificio al aire soleado y nítido, una voz tranquila en mi cabeza susurró: «Esto no es solo favoritismo, esto es robo». Conduje directa a casa. Era tarde cuando me senté en mi escritorio y abrí la caja ignífuga bajo mi cama. Dentro estaba el viejo documento del fideicomiso en vida, el que papá me había pedido que guardara cuando las cosas eran más simples. Lo abrí. En caso de jubilación o fallecimiento de los padres, se leía en una tipografía nítida: «Todas las propiedades y activos pasarán a Alba Suárez Recio, única hija y heredera legal». Mi respiración se cortó. Parpadeé, asegurándome de no haberlo imaginado. Debajo de la frase estaba su firma: «La real de papá», no el garabato limpio y estéril en la escritura de la Casa de la Sierra. Esta era la R amplia y curva, la C deliberada, el bucle gracioso en la B de Bonilla que siempre bromeaba que parecía un 6. La miré durante mucho tiempo, no por duda, sino por dolor. Se sintió como escucharlo de nuevo, como aquella vez cuando tenía 16 años, sentada en el porche trasero, sollozando porque no entré en la universidad que quería. Y él susurró: «Un día todo será tuyo, no porque lo pidieras, sino porque te lo has ganado». Había olvidado lo sólida que se sintió una vez esa promesa hasta ahora. Coloqué el viejo fideicomiso junto a la escritura falsificada y abrí una nueva carpeta en mi ordenador. Esta vez la etiqueté como Caso Activo Suárez. Dentro dejé caer cada archivo: el fideicomiso original,
la escritura de donación falsificada, el registro de Mónica Varela, capturas de pantalla de mensajes de texto de Carla, transacciones bancarias de los pagos de la hipoteca que yo había cubierto, grabaciones de voz que había guardado silenciosamente de mi madre, discutiendo el sacrificio de Carla. Luego añadí una última cosa. Un borrador de carta, sin firmar pero listo, dirigido al abogado patrimonial de mi familia. No la envié todavía. No estaba lista para abrir esa puerta de par en par, no hasta tener refuerzos. Esa noche, mientras bebía agua y miraba por mi ventana al cielo que oscurecía, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de mamá. Le di al play. Alba, por favor, no hagas un mundo de esto. Todos hemos pasado página. Solo agradece que Carla esté dispuesta a gestionar las cosas. Lo dijo en ese tono sureño y meloso que siempre usaba cuando trataba de hacerme sentir culpable para someterme. Pero algo en mí se mantuvo quieto y sólido. No, susurré en voz alta, poniendo la pantalla del teléfono boca abajo sobre la mesa. Esta vez no. Busqué mi correo electrónico. No había hablado con Noelia Núñez en años. No desde que trabajamos juntas en esa iniciativa de vivienda para veteranos, pero recordaba su columna de acero, su fuego tranquilo, y la forma en que hizo que un secretario judicial se retractara sobre un documento perdido con una sola llamada. En la línea de asunto, escribí: nombre del cliente, Alba Suárez, abuso de confianza y consulta de fraude inmobiliario, y le di a enviar. Pasé toda la noche preparándome, no solo los documentos, sino a mí misma. Mi carpeta negra yacía abierta en la mesa de la cocina, cada página colocada en orden como munición para una guerra silenciosa. No me pasé, no lo haré, revisé, leí, releí. Luego la empaqueté, cerré la cremallera del maletín y planché mi blusa hasta que no tuvo arrugas, tal como sería mi tono, tal como ya era mi determinación. Al mediodía, estaba en mi coche, entrando en la calzada de la casa que solía llamar hogar. El viejo magnolio todavía se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como si estuviera haciendo una reverencia hacia la acera. Noté que el espantapíritus que tanto amaba mamá había sido reemplazado por uno nuevo, más limpio, de sonido más agudo, hecho de vidrio en lugar de cobre, como si hubieran decidido empezar de nuevo sin mí. Aparqué lentamente, sin bocinazos, sin prisas. Mis pasos por la entrada fueron medidos, los tacones firmes contra el cemento. Y cuando toqué el timbre, fue Carla quien abrió la puerta, ya sonriendo como si hubiera ganado. Vestía de blanco, no crema, no beige, blanco como si esto fuera algún tipo de coronación. Me alegro de que hayas podido venir, dijo dulcemente, haciéndose a un lado. Estamos todos esperando en el salón. No dije nada. Dentro, la habitación estaba preparada como un tribunal. Papá estaba sentado en su sillón habitual, con los brazos cruzados como si esto fuera una disputa menor que tendría que arbitrar. Mamá se sentó en el borde del sofá, con las manos pulcramente dobladas en su regazo como si estuviera organizando un club de lectura, no facilitando una traición. Y allí, en la mesa de centro, había una carpeta, no la mía. Carla la alcanzó en el momento en que me senté. Esto, dijo, es solo una formalidad, un borrador final del acuerdo de división. Ha sido revisado por un mediador externo. Levanté una mano. Antes de que sigas, desabroché mi maletín y comencé a extender mis documentos sobre el cristal. 1, 2, 3. Tranquilamente, deliberadamente. La boca de Carla se crispó. Este es el fideicomiso en vida original, dije. Fechado hace 5 años con las firmas de ambos padres. Silencio. Mamá se movió. Papá parecía más viejo, de alguna manera más pequeño. ¿Y esto?, continué. Es una copia notarial de la transferencia de la escritura de propiedad archivada el mes pasado. ¿El notario? Deslicé una impresión resaltada. Registrado a nombre de Mónica Varela. Creo que la recuerdas, Carla. Nadie habló. Y esta carta, dije, colocando la hoja final plana sobre la mesa, es de mi abogada, confirmando que estas transacciones, cada una de ellas pueden ser impugnadas y que el fraude, especialmente involucrando firmas falsificadas, es motivo de acciones civiles y penales. Los ojos de Carla se entrecerraron. Vas de farol. No me inmuté. Entonces llévame a juicio. Se burló, echándose el pelo sobre el hombro. Eres vengativa, Alba. Siempre lo has sido. Te fuiste a la universidad y volviste pensando que eras mejor que nosotros.
Incliné la cabeza ligeramente. Volví porque nadie más estaba dispuesto a recordaros que no necesitaba vuestro permiso para existir. Mi voz no se elevó, pero cortó. Mamá jadeó, no en shock, sino con miedo. Apretó la mano de papá. Él no devolvió el apretón. Nunca dijiste que no querías el patrimonio, dijo ella suavemente. Siempre fuiste tan sensible. Pensamos que Carla podría manejar las cosas más tranquilamente. Terminé por ella. Más dócilmente, la habitación se quedó quieta. Justo entonces el teléfono vibró. Puse el altavoz. La voz de Noelia se vertió en el silencio, tranquila como un lago de invierno. Soy la abogada Noelia Núñez. Si no tenemos confirmación de una resolución mutua para el lunes a las 9 a.m., procederemos con una petición formal de medidas cautelares y revisión de todos los activos en cuestión. Confío en que esté claro. Nadie respondió. Me levanté. Mis palmas no sudaban. Mis rodillas no temblaban. Había ensayado cada paso de este momento, pero ya no necesitaba fingir. Cuando me giré para irme, mis ojos captaron algo en la estantería detrás de mí. Un marco de fotos. Ese viejo viaje familiar a Sevilla. La foto dentro mostraba solo a 3 personas. Mamá, papá y Carla. Pero yo recordaba ese día. Yo estaba allí. Yo hice la foto. Había puesto el temporizador, apoyado la cámara en una nevera portátil y corrido a mi sitio. Cogí el marco y lo abrí. Detrás de la imagen manipulada, la foto real permanecía, doblada y oculta. Allí estaba yo, justo ahí entre ellos, sonriendo, con el brazo alrededor del hombro de papá, con el sol en los ojos. No me habían borrado completamente, solo lo intentaron. Volví a doblar la foto suavemente y la puse en mi bolso. Lo que intentaron enterrar, la verdad lo había protegido silenciosamente. Y mientras salía, el único sonido detrás de mí era el taconeo de mis zapatos en el suelo de madera, sin voces, sin protestas, sin más mentiras. El aire de la mañana fuera del juzgado estaba antinaturalmente quieto, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Me quedé en los escalones de piedra un instante, viendo las puertas de cristal reflejar la tormenta que llevaba dentro. Ajusté la carpeta bajo mi brazo, tomé una respiración estabilizadora y entré. La sala del tribunal no era grandiosa, sin caoba pulida ni sellos dorados como en las películas. Era beige, sosa, casi clínica, pero para mí, bien podría haber sido un campo de batalla. Mis padres ya estaban sentados, vestidos en tonos apagados que intentaban decir, solo somos ancianos confundidos. Mientras Carla se sentaba serena en una americana gris a medida, como si estuviera dirigiendo una junta directiva. Su sonrisa de suficiencia no llegaba a sus ojos hoy. No después de lo que había sucedido en ese salón. Tomé mi asiento junto a Noelia, quien me dio un rápido asentimiento sin apartar la vista de su pila de documentos preparados. Calma, calculadora. Cada palabra de ella era como un bisturí, precisa, intencional y diseñada para exponer lo que yacía debajo. El agente judicial llamó al orden la sesión. Cuando entró el juez, incluso la postura de Carla se tensó. Ya no estaba sonriendo, y entonces comenzó. Tras las formalidades, el juez se dirigió a Noelia. Puede proceder con su resumen de apertura. Noelia se levantó y, sin preámbulos, reprodujo la grabación de audio. Mi corazón latía con fuerza como un tambor lento en mi pecho. El sonido salió a través de los altavoces de la sala, ligeramente amortiguado pero inconfundible. La voz de Carla riendo, luego la de mamá interviniendo. La de papá más tranquila pero aún allí. Manipula a la tonta de la pequeña. No lo comprobará, solo quiere ser querida. El silencio que siguió fue del tipo que te envuelve la garganta. Casi podías escuchar a la gente parpadear. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Esta grabación ha sido verificada? Noelia asintió. Sí, señoría. Con marca de tiempo, autenticada y obtenida legalmente por un tercero que estaba presente en el hogar en el momento de la grabación, Carla se levantó de un salto. Eso está sacado de contexto. Siéntese, señorita. Bonilla, dijo el juez bruscamente. Este tribunal no tolera el espectáculo. No la miré. No lo necesitaba porque ese clip no era solo una revelación, era confirmación. Todo lo que había temido, sospechado, cargado en silencio, había sido real y ahora había sido escuchado. Mis padres ni siquiera giraron la cabeza hacia mí.
Eso dolió más que cualquier cosa que hubieran dicho, pero no había terminado. Abrí mi carpeta y saqué una página final. Esto, dije, levantándome para dirigirme a la sala, es la parte que olvidaron. Noelia se lo entregó al funcionario, quien se lo pasó al juez. Es una cláusula escrita en el fideicomiso familiar original, continué, firmada por mi abuelo antes de fallecer. Me otorga poder de veto total sobre cualquier transferencia de activos familiares realizada antes de que yo cumpliera 35 años. ¿Y cuándo es su 35 cumpleaños?, preguntó el juez, hojeando el documento. Dentro de 2 días. El juez miró por encima de sus gafas. Entonces, a partir de pasado mañana, los activos impugnados no pueden ser transferidos sin su consentimiento expreso. Pude escuchar la respiración de Carla cortarse. Se giró hacia nuestros padres. ¿Sabíais esto?, siseó. ¿Alguno de vosotros siquiera lo leyó? La cara de mamá estaba pálida. Papá se frotaba la frente como si pudiera borrar la habitación. Pero yo no había terminado. Del bolsillo de mi abrigo saqué algo arrugado pero sagrado, la pequeña grulla de origami, descolorida, desgastada en las alas. Mi abuelo me había enseñado a doblarla un domingo tranquilo en su garaje. Luego la cogió y la metió en su cartera, diciéndome: «Tú eres la que tiene alas. Recuérdalo». Me la habían devuelto después de su funeral, doblada dentro del sobre de la cláusula. La puse sobre la mesa. Ese pajarito había viajado a través de años de silencio y rastros de papel, y ahora aterrizaba justo donde estaba destinado. La sala enmudeció mientras el juez finalizaba el fallo provisional. Con efecto inmediato, se impone un bloqueo sobre todos los activos transferidos del patrimonio. El expediente sucesorio se reabrirá para revisión. Se autoriza una investigación formal sobre el mal uso de los fondos familiares. Carla se desplomó en su silla. Mi madre abrió la boca, quizás para suplicar, quizás para manipular, pero el juez levantó la mano. Ya han dicho lo que tenían que decir. Me giré para irme. Al pasar junto a ellos, no me inmuté cuando mi padre apartó la mirada o cuando mi madre susurró: «Alba, por favor». Me detuve solo un segundo. Esto no era venganza, dije sin darme la vuelta. Era restauración. Y con eso me fui, no saliendo furiosa, simplemente caminando hacia adelante, finalmente liberada de la carga. La grava crujió bajo mis neumáticos mientras entraba en la entrada de la casa de mi abuelo. No, mi casa ahora. La escritura llevaba solo mi nombre, pero no llegaba como una vencedora. No estaba aquí para regodearme. Estaba aquí para respirar. La casa todavía lucía casi igual desde el exterior, salvo por la nueva capa de pintura y los setos recortados. Pero por dentro, todo se sentía en calma. No vacío, solo lleno de memoria. El tipo que se envuelve alrededor de tus costillas y te pregunta si realmente has sanado o simplemente has aprendido a llevar mejor el dolor. Entré y cerré la puerta suavemente tras de mí. Estaba tranquilo, salvo por el leve crujido del suelo de madera mientras caminaba sobre él. El aroma a cedro todavía persistía, tenue y cálido, como el recuerdo de un abrazo. Dejé mis llaves en la mesa de entrada y pasé la mano por la vieja estantería donde mi abuelo solía alinear sus libros de contabilidad de tapa negra y revistas de jardinería. Cada habitación aún guardaba un rastro de él. Un hombre que nunca levantó la voz pero dejó ecos lo suficientemente profundos para perdurar décadas. Este espacio no me había olvidado, incluso cuando mi familia lo hizo. Deambulé hacia la cocina, ahora más luminosa tras la reforma. Encimeras de mármol, armarios actualizados, pero esa misma ventana sobre el fregadero donde él solía tararear mientras lavaba los tomates del huerto. Me quedé allí un momento, dejando que la luz de la mañana me diera en la cara, y sentí que algo cambiaba. No un cierre, solo quietud, y en esa quietud, paz. El golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Caminé de vuelta y abrí para encontrar a la señora Aldana, la vecina de 2 casas más abajo, sosteniendo un sobre desgastado. «Encontré esto en la ranura del correo del viejo buzón de la iglesia», dijo, ajustándose el pañuelo fino alrededor del cuello. «Es para ti, parece antiguo». Lo cogí, mis dedos ya reconociendo la letra. De mi abuelo. De vuelta adentro, me senté en el sillón del salón, el que todavía crujía en el mismo sitio que siempre, y abrí el sobre. La carta estaba fechada solo 5 días antes de que falleciera.
Sus palabras en bucles cuidadosos se derramaban por la página como una mano tranquila en mi hombro. Alba, si estás leyendo esto, entonces los vientos deben haber cambiado. Temía que pudieran hacerlo. La gente olvida lo que es justo cuando el miedo se involucra. Siempre he conocido tu corazón. Es por eso que te elegí a ti. Porque tú protegerías, no poseerías. Habla suavemente, pero mantente firme cuando importe. A veces la justicia toma tiempo, pero siempre sabe dónde aterrizar. Con amor siempre, papá. Doblé la carta de nuevo lentamente, sellando el momento en mi pecho como un recuerdo. Un suspiro tranquilo se me escapó. No alivio exactamente, más bien liberación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de mamá. No le di al play de inmediato, solo vi la pantalla parpadear. Entonces la curiosidad me pudo. Escuché. Su voz tensa, un poco más suave de lo que recordaba. Alba, no sabíamos cuánto significabas hasta que te fuiste. Quizás no queríamos saberlo. No espero que nos perdones. Solo espero que estés bien. No había lágrimas en mis ojos, solo una respiración larga y hueca. No estaba enfadada, ya no, pero tampoco estaba lista para abrir esa puerta de nuevo. Algunas cosas no necesitan portazos para cerrarse. Más tarde esa tarde, subí a lo que solía ser su estudio. Lo había convertido en una sala de lectura con cortinas blancas y una estantería de libros que a él le habrían encantado. En la repisa de la chimenea, coloqué algo pequeño y delicado. Mi grulla doblada. No era solo papel. Era la parte de mí que intentaron borrar. La niña que doblaba esperanza en las esquinas, que se mantenía callada porque pensaba que el amor tenía que ganarse. Ella vivía aquí ahora, orgullosa, completa. No quemé puentes, pero tampoco los estaba reconstruyendo. Calle abajo, un grupo de niños pasó corriendo por la puerta, riendo. Una niña, tal vez de 10 años, perseguía un pájaro de papel girando en la brisa. Sonreí porque ya no perseguía la aprobación. No de gente que había mirado a través de mí durante años. Regalaron el patrimonio pensando que yo era dispensable. Pero yo siempre había sido los cimientos, la tranquila, la constante, la que sabía qué valía la pena conservar y qué necesitaba dejarse ir. Salí fuera, cerré la puerta tras de mí y hice una pausa. Sin despedidas, sin anuncios, solo el sol de la mañana en mi cara y una vida propia esperando comenzar. A veces no necesitas dar un portazo. A veces no volver es lo suficientemente ruidoso. A veces defenderte no significa gritar. Significa alejarte con tu dignidad intacta. Esta historia no iba sobre venganza. Iba sobre reclamar la valía después de años de ser ignorada. Porque familia no solo significa sangre compartida, significa respeto mutuo. ¿Alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo incluso cuando dolía? Si historias como esta te conmueven, dale a ese botón de suscribirse para más dramas familiares de la vida real que hablan al corazón. Y no olvides compartir tus pensamientos abajo. Leo cada comentario.